Hermanos y hermanas, ¿sabíais que rezar el rosario sin esta preparación puede abrir puertas al enemigo espiritual? Como una mosca que estropea el perfume del sacrificio, como advierte Eclesiastés 10, versículo 1, donde una sola mosca muerta agria, el aceite del perfumista, mostrando cómo algo pequeño puede corromper lo que es precioso en presencia de Dios. Y el propio Jesús nos advierte en Mateo 6, versículo 7, cuando dice que no usamos repeticiones vanas como los gentiles, porque piensan que hablando mucho serán escuchados, revelando que la cantidad de palabras no es lo que toca el corazón del Padre, sino la calidad de nuestra comunión con Él. Y esto es exactamente lo que muchos ignoramos cuando recogemos el rosario sin la preparación que la palabra requiere, dejando huecos por donde el adversario puede entrar sutilmente para robar la gracia que buscamos. Queridos míos, ¿cuántas veces habéis sentido que vuestras oraciones, incluso las devotas, no traen la paz ni el fruto esperado, como si algo bloqueara el cielo? Y por eso hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho jamás con tanta claridad. Basándome en las décadas que el Señor me ha dado en el ministerio, aconsejar a almas que luchan en la misma batalla y que vienen a mí con el corazón pesado para oraciones que parecen resonar en el vacío. Sé cuánto duele, hermanos míos, esta sensación de hablar con Dios, pero no sentir la respuesta. Y ahí es donde la palabra llama nuestra atención para no repetir palabras sin el Espíritu que les da vida. Porque sin Él, incluso el rosario más sagrado puede convertirse en una mera formalidad, como aquellos que honran a Dios con sus labios, pero tienen el corazón muy lejos, como dice Isaías más adelante. Pero vayamos despacio, porque lo que revelaré cambiará progresivamente a medida que te acerques al rosario para siempre. Antes de continuar, queridos, escribid ahora mismo en los comentarios «Dios es fiel». Esta sencilla declaración de fe que surge del corazón para que juntos afirmemos nuestra confianza en el Señor que nos guía y sintamos cómo esto ya empieza a unirnos en su presencia, fortaleciendo a cada uno que lee y declara lo mismo. Hoy os traigo, con todo el cariño de quienes han recorrido estos caminos de fe durante tantos años, enseñanzas que vienen directamente de la Biblia, revelaciones que protegen vuestra oración y transforman el rosario de una devoción rutinaria en un arma poderosa contra la oscuridad. Porque sé que habéis sentido esas noches en que el rosario no parece llegar al cielo, o días en los que la paz huye incluso después de tantas avemarías. Y es precisamente por estas queridas almas que el Espíritu me mueve a compartir lo que la palabra nos depara paso a paso con la autoridad de las Escrituras que nunca fallan. Imaginad, hermanos míos, el alivio de saber exactamente qué preparar antes de cada cuenta del rosario para que cada palabra se eleve como incienso que agrada al Señor, evitando las trampas que el enemigo prepara para neutralizar nuestra devoción. Y al final de este viaje, no solo tendréis el conocimiento, sino la certeza de que vuestras oraciones ahora tienen el sello de la aprobación divina, trayendo frutos de paz, protección y abundante gracia a ti y a tu hogar. Prometo, basándome en la fidelidad de Dios que he visto cumplida tantas veces en vidas transformadas, que estas verdades bíblicas abrirán los cielos sobre tu oración. Porque la Biblia no es un libro de teoría, sino de poder viviente, y lo que recibirás aquí es luz para disipar toda la oscuridad espiritual que rodea tus prácticas devocionales. Ahora, para que esta palabra llegue a más corazones como el tuyo, dale like a este video como señal de que crees en el poder de la palabra. Suscríbete al canal y activa la campana, porque así te conviertes en un instrumento en manos de Dios para llevar este mensaje de protección a otros que sufren en el silencio de oraciones infructuosas. Y cada notificación será como un recordatorio amoroso del cielo
para no perdernos ninguna revelación que el Señor tenga para nosotros. Queridos míos, muchos me dicen, Padre, el rosario siempre es bueno, ¿por qué preparar tanto? Y entiendo esta objeción, porque viene de un corazón devoto que ama a María y a Jesús. Pero la palabra nos muestra que incluso los mejores dones necesitan la base adecuada para dar fruto. Como en Oseas 4:6, donde dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y eso es lo que hemos validado juntos hoy. Vuestras experiencias de oraciones sin respuesta no se deben a falta de celo, sino a un detalle bíblico que el enemigo explota, y voy a revelarlo todo en 16 pasos progresivos, anclados en las Escrituras, para que salgáis de aquí con plena autoridad en la oración. Piensa en las veces que rezaste el rosario con fervor, pero viste que los problemas persistían o empeoraban. Y esto no es el castigo de Dios, sino la consecuencia de una preparación que la Biblia requiere y que pocos enseñan claramente. Así que quédate conmigo, porque cada revelación será como una luz que ilumina el siguiente paso, llevándonos de la vulnerabilidad a la victoria espiritual que el Señor ha reservado para la suya. Sé cuánto desean este cambio, hermanos míos, y por eso comparto estas verdades con el corazón de un pastor que ha visto el rosario convertirse en un muro inquebrantable cuando se hace en la voluntad de Dios, validando su lucha como normal en el camino de la fe, pero prometiendo la liberación mediante la obediencia a la palabra que nunca vuelve vacía. Al final, queridos míos, daremos una oración especial que sellará todo esto en vuestro corazón, un momento de gracia en el que entregaremos al Padre esta nueva comprensión y sentiréis la diferencia inmediatamente, como tantos otros que el Señor ha tocado a través de estas mismas verdades eternas. Pero ¿por dónde empezar?, te preguntas, y la respuesta está aquí mismo en la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículo 105, que declara, «Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino», mostrando que sin sumergirnos primero en las Escrituras, caminamos en oscuridad espiritual, y es precisamente esta ignorancia la que abre puertas al mal, como una casa sin luz donde el ladrón entra libremente, porque la Biblia nos enseña que la palabra es el fundamento de toda oración verdadera, iluminando nuestros pasos antes incluso de recoger el rosario. Hermanos y hermanas, imaginad vuestra vida espiritual como un camino nocturno y el rosario como una linterna que enciendéis, pero si no hay la luz de la palabra que os guíe donde pisáis, podréis tropezar con las trampas que el enemigo ha preparado, y así el salmista clama que la palabra es una lámpara, no un mero adorno, sino una guía esencial que revela los peligros ocultos, como la ignorancia que nos deja vulnerables a ataques que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántas veces en mis años de ministerio he visto almas devotas sufrir porque rezaban sin este examen diario de las Escrituras, dejando huecos donde entraba el desánimo? Pero cuando empezaron a leer la palabra antes del rosario, vieron puertas cerrarse y las gracias fluir, porque Dios honra a quienes buscan primero su reino y su justicia, como en Mateo 6:33. Y esta aplicación práctica es sencilla, queridos. Dedicad unos minutos cada día a meditar sobre la Biblia, dejando que purifique vuestro corazón antes de la oración, y notarás cómo el rosario adquiere nuevo poder. Esta base no es una teoría lejana, sino una necesidad urgente, pues sin ella, incluso las mejores intenciones se pierden en la repetición vacía. Y la palabra nos llama a este examen diario, como quien limpia la casa antes de la visita del Rey, eliminando toda basura espiritual que bloquea la gracia. Y ahora, lo que la Biblia realmente llama oración. ¿Quieres saberlo? Porque muchos piensan que solo se dice palabras hermosas, pero en 1 Juan 5, versículo 14, leemos que esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad,
nos escucha, revelando que la oración auténtica no es nuestro deseo impuesto a Dios, sino la alineación con su voluntad, revelada en su palabra, y sin ella nos convertimos en mendigos espirituales que gritan en la oscuridad. Queridos, reflexionad conmigo sobre cuántas Ave Marías fueron rezadas con el corazón apegado a una voluntad egoísta, y por eso no se levantaron como incienso, porque el apóstol Juan nos enseña que el secreto está en esta armonía con el Padre, pidiendo no lo que queremos, sino lo que Él ha planeado para nosotros, transformando el rosario rutinario en diálogo filial. Mira la metáfora de la semilla en Mateo 13, donde el sembrador siembra la palabra, pero sin raíz en el buen corazón, se marchita al sol de la prueba. Así es la oración sin voluntad divina, hermosa por fuera, pero frágil por dentro, y por eso primero debemos buscar en las Escrituras lo que Dios quiere, para que nuestras peticiones en el rosario sean un eco de su voz, no por capricho. Suscríbete al canal ahora, hermanos míos, y daos me gusta a este vídeo, porque Dios quiere revelaros algo especial aquí, y escribid en los comentarios «Dios me protege», declarando esta verdad que estamos deshaciendo juntos, para que vuestra fe se fortalezca y otros vean vuestro testimonio. Pero, ¿y si tus palabras en el rosario se convierten en un arma contra ti, como Saúl en 1 Samuel 15, que ofreció sacrificios sin obediencia, y Dios rechazó tu voz? Porque en Isaías 29, versículo 13, está escrito: «Este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí, y en vano me adoran, enseñando doctrinas que son mandamientos de los hombres». Queridos míos, esta reflexión sobre la hipocresía espiritual duele el corazón del pastor que soy, viendo a tantos rezar el rosario mecánicamente, con el corazón lleno de dolores o pecados no confesados, y así las bellas palabras se convierten en un eco vacío, dando al enemigo la legalidad para resistir, como le ocurrió a Saúl, cuya desobediencia anuló todo sacrificio. La aplicación práctica es clara y urgente. Antes del rosario, hacer una confesión sincera, liberando el corazón de todo peso, como en el Salmo 32, donde el perdón da nueva vida, y solo entonces toma cuentas, porque Dios escucha el corazón roto, no la forma perfecta, sin vida interior. Mira la historia de Saúl, un rey ungido que desobedeció la voz del profeta y del Señor, ofreciendo holocaustos por temor al pueblo. Pero Samuel le dijo que obedecer es mejor que sacrificios, y rebelarse es como un pecado de hechicería, mostrando que sin alineación con Dios, incluso los actos religiosos se vuelven contra nosotros. Y eso es lo que el enemigo usa en el rosario mal preparado, transformando la devoción en una brecha espiritual. Hermanos míos, Dios quiere revelaros algo especial en este vídeo. Se queda hasta el final. Esta palabra es para vosotros, porque ve vuestra lucha y tiene la clave de oraciones que tocan el cielo de verdad. Ahora ved, hermanos y hermanas, el primer secreto que la palabra de Dios nos da, para que nuestra devoción al rosario no permanezca solo en la superficie, sino que realmente entre en el corazón del Padre. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Purificad vuestras manos, pecadores, y limpiad vuestros corazones, vosotros que sois de doble mente. Esta verdad de Santiago nos muestra que la verdadera devoción no comienza con las palabras que decimos, sino con el movimiento de todo nuestro ser hacia el Señor, un movimiento que limpia, que purifica, que alinea todo lo que hay dentro de nosotros para que podamos colocarnos en su presencia sin barreras, sin máscaras, sin divisiones. Cuando nos acercamos así, con las manos purificadas de acciones erróneas y el corazón lavado de dobles intenciones, el rosario se convierte en un instrumento vivo en manos de Dios. Cada misterio contemplado
nos lleva más profundo en la gracia. Cada repetición es un paso de intimidad, y el enemigo, que antes encontró una laguna, ahora ve puertas cerradas por la pureza que viene de Cristo. Pero sin esta purificación, sin este enfoque sincero, el rosario, por sagrado que sea, no produce el fruto que Dios desea, porque el Señor no mira hacia afuera, sino hacia adentro, y es entonces cuando todo realmente comienza a cambiar. Reflexionad un momento sobre lo que acabamos de ver juntos, queridos, porque estas verdades no deben pasar rápido, sino grabarse en vuestro corazón como un sello divino. La palabra nos advierte que si atiendo al pecado en mi corazón, el Señor no escuchará mi oración, y esto no es una amenaza. Es una ley espiritual que protege nuestra relación con Dios, mostrando que nada contaminado puede habitar en su presencia. ¿Cuántas veces sentimos que nuestras oraciones llegan al límite no por falta de fe, sino porque hay algo sin resolver dentro de nosotros? Una disputa ininterrumpida, un rencor retenido, un hábito que no dejamos ir, y esto bloquea el flujo de la gracia. Por eso, antes de tomar el rosario, haz un gesto sencillo. Rompe toda disputa, perdona a quienes te han hecho daño, pide perdón a quienes has herido, confiesa al Señor lo que te pesa y observa cómo la oración fluye de forma diferente, como si el cielo se abriera para escucharte. Es un paso de humildad que abre los cielos, y a partir de ahí nos adentraremos en pruebas aún más profundas, porque la verdadera fe no se detiene en la superficie, va a fondo, se enfrenta, transforma. ¿Quién da poder a vuestras palabras cuando rezáis, hermanos míos? ¿De dónde viene la autoridad que hace que el rosario no sea solo palabras hermosas, sino un arma espiritual contra la oscuridad? La respuesta está en la palabra que nos dice: he contemplado, os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Una autoridad que no es nuestra por mérito, sino que fluye de Cristo, la cabeza de la Iglesia, el conquistador supremo. Sin Él, nuestras oraciones son débiles, como ramas secas que no dan fruto, pero cuando estamos conectados con la verdadera vid, como nos enseña el Evangelio, nuestras palabras cobran vida. El rosario se convierte en un instrumento de victoria, y el enemigo tiembla porque no ve el esfuerzo humano, sino el poder del Señor actuando a través de nosotros. Es esta conexión vital la que transforma la devoción en verdadero poder. Y por eso, al final de nuestro camino juntos, te espera un momento especial de oración, un momento de gracia en el que podemos invocar esa autoridad sobre nuestras vidas. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti, algo que pueda sellar esta verdad en tu corazón con el fuego del Espíritu. Y si vuestro corazón está dividido, queridos míos, como alguien que pregunta a Dios pero al mismo tiempo duda, oscila entre la fe y el miedo, ¿cómo tocará vuestra oración el cielo? Las Escrituras son claras en que un hombre de doble mente es voluble en todos sus caminos, y que la oración hecha de esta manera queda anulada, porque Dios no puede responder con todo su corazón a quienes no deciden por Él. ¿Cuántas veces tomamos el rosario con una mano, pero con la otra nos aferramos al pecado, al resentimiento, a la incredulidad, y entonces las palabras salen bellas, pero sin fuerza, porque falta unidad interior, un sí total al Señor que hace que la oración surja como puro incienso? La prueba de la postura del corazón es la más profunda, porque nos obliga a examinar las razones. ¿Por qué rezo? ¿Para cumplir con el deber? ¿Para impresionar a los demás? ¿Para aliviar la conciencia sin cambiar la vida? ¿O encontrarme con Dios, dejarme moldear por Él, interceder con amor verdadero? Cuando examinamos los motivos a la luz de la palabra, confesamos lo que está torcido y nos ponemos completos ante Él. El rosario se convierte en una escuela de unidad y la gracia fluye abundantemente. Rezaré por cada nombre aquí.
Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, para que juntos podamos ver el poder de Dios actuando. ¿Sientes esa tensión que crece dentro de vosotros, hermanos y hermanas? Esa sensación de que estamos llegando a un punto en el que las cosas ya no son como pensábamos, donde la oración revela capas más profundas de batalla, porque la palabra nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales, mostrando que muchas de nuestras luchas en la oración no son fracasos personales, sino batallas invisibles, donde el enemigo intenta desanimarnos, para distraernos, para hacernos dudar del poder de Dios. Cuando rezamos el rosario sin darnos cuenta, corremos el riesgo de enfrentarnos al gigante espiritual con palos y piedras, en lugar de con la espada de la palabra y la autoridad de Cristo. Estas batallas invisibles se manifiestan en la mente agitada durante la oración, en los pensamientos que vienen a atacar justo cuando intentamos concentrarnos, en las distracciones que parecen orquestadas para sacarnos del foco, y es entonces cuando necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para que en los días malos podamos resistir. Pero lo que venga después te hará ver todo desde un nuevo ángulo, una verdad que puede invertir la forma en que miras no solo el rosario, sino toda tu vida de fe. ¿Estáis preparados para la verdad cambiante, queridos? Aquella que quizá nadie os ha revelado tan claramente, porque nos exige guardar el corazón por encima de todo, pues de él provienen las fuentes de la vida. Sí, el corazón es el centro de todo, y cuando no lo protegemos con vigilancia, con oración constante, con obediencia a la palabra, se convierte en una puerta abierta para el enemigo, que entra sutilmente con dudas, miedos, divisiones e incluso transforma la devoción en un campo de batalla. ¿Cuántas veces se reza el rosario con un corazón que alberga impurezas, que no se ha guardado, y luego la urgencia espiritual aumenta porque pasa el tiempo, se cierran las oportunidades y el Señor nos llama a decidir ahora, antes de que los huecos se conviertan en abismos? Es el corazón guardado el que hace oír la oración, el que cierra las puertas al mal, el que atrae la gracia en abundancia, y es precisamente allí donde está a punto de abrirse ante nosotros una revelación central, algo que conectará todo lo que hemos visto hasta ahora y mostrará por qué solo el rosario, sin esta unidad espiritual, está incompleto. Esto es lo que nadie revela tan francamente, hermanos y hermanas, la verdad que invierte todo lo que pensábamos sobre rezar en grupo o solos. De nuevo os digo que, si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa que pidan, se les concederá mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira esto, solo el rosario es hermoso. Es contemplativo, es una escuela de María, pero sin unidad espiritual, sin el acuerdo de corazones alineados con la voluntad de Dios, está incompleto, porque el mayor poder de la oración nace cuando nos unimos, cuando nuestra oración se une a la de otros creyentes, formando un cordón triple que no se rompe fácilmente, y es allí donde el Señor se presenta de una manera especial, multiplicando la gracia, cerrando brechas colectivas, liberando a familias enteras. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo, tu fe fortalece a los demás, y juntos vemos cómo el cielo se mueve. Esta unidad no es opcional, es bíblica. Y cuando la incorporamos al rosario, compartiendo intenciones, rezando en familia o comunidad, lo que era devoción personal se convierte en fuerza colectiva, y el enemigo, que se divide para reinar, ve frustrado su plan. Si esto es cierto,
Hermanos y hermanas, si la unidad espiritual es lo que da al rosario el poder completo que Dios desea, ¿qué significa para nuestra oración diaria, para esos momentos en los que pagamos las cuentas solos en casa, sintiendo el peso de la vida? Significa que incluso en aparente soledad no estamos solos, porque el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda en la debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse, tomando nuestras palabras incompletas y transformándolas en súplicas perfectas ante el Padre. Cuando invocamos al Espíritu ante el rosario, pidiéndole que venga a purificar, unir y dar voz a nuestros corazones, lo que fue un esfuerzo humano se convierte en una alianza divina, y la oración adquiere profundidad que cruza los cielos, alcanzando no solo bendiciones personales, sino también tocando vidas lejanas, familias divididas, batallas invisibles que solo el Espíritu conoce. Es un paso sencillo pero transformador. Antes de los primeros relatos, respira hondo y di: ven, Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Reza esta oración tuya y observa cómo los misterios de Jesús y María cobran nueva vida, como si el mismo viento de Pentecostés soplara sobre tu corazón. Esto requiere más de lo que imaginamos. Queridos, porque implica que toda oración, incluido el rosario, debe hacerse en el nombre de Jesús, haciendo todo en palabra o en obra, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Una invocación correcta que alinee cada Ave María con el misterio de la encarnación, de la pasión, de la resurrección, haciendo que la oración no sea un ritual aislado, sino una participación en la vida de Cristo. Cuando invocamos el nombre de Jesús de esta manera, con fe y reverencia, decimos que no oramos por nuestra propia fuerza, sino por la autoridad de aquel que ha vencido al mundo. Y esto eleva la segunda ola de gracia, porque el rosario deja de ser una devoción privada y se convierte en una extensión de la oración de Cristo en Getsemaní, en el Calvario, en la gloria. He preparado este mensaje con oración y dedicación, buscando en el corazón de las Escrituras cada palabra que llegue a ti con el poder del Espíritu. Si te ha tocado de alguna manera, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de luz que el Señor nos muestra. Ahora aparece el verdadero coste, hermanos míos, porque esta verdad bíblica nos enfrenta directamente. No dejéis lugar al diablo, un mandato claro que exige una firme renuncia, el no al pecado, que abramos las puertas de nuestro corazón, ya sea en el resentimiento que albergamos, en la mentira tolerada, en la pereza espiritual que nos hace rezar por obligación en lugar de por amor. Cuando cedemos ante el enemigo, incluso sin darnos cuenta, el rosario rezado sobre él pierde efectividad, porque la verdadera oración requiere un corazón que diga no al mal, que renuncie a alianzas ocultas con el mundo, que elija la cruz en lugar del consuelo. Es una confrontación suprema, pero necesaria, porque solo quienes realmente renuncian experimentan plena libertad. Y es precisamente esta renuncia la que da paso a la recompensa que Dios tiene reservada para los fieles. Dios promete la victoria, queridos, y esta promesa es para todos los que creen. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, una certeza que nos rodea tras una oración bien hecha, trayendo una protección que no solo es momentánea, sino duradera, como un escudo que cubre la casa, la familia, el futuro. Cuando se reza el rosario tras la renuncia y la invocación, genera un campo de protección espiritual, donde el enemigo no encuentra resquicios legales, y la gracia fluye para sanar viejas heridas, restaurar hogares rotos y fortalecer la fe debilitada. Al final de este video, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida.
Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti, algo que sella esta victoria en tu ser. ¿Cómo podemos implementar esto hoy, hermanos y hermanas, de forma práctica, sin complicaciones que nos desanimen? Comienza con súplicas y acción de gracias. No te preocupes por nada. Presenta tus peticiones a Dios con oración, súplica y acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Antes del rosario, consagrad el día al Señor con gratitud. Dad gracias por lo que ya ha hecho, por las pequeñas victorias, por la familia que aún está en pie, por la salud que persiste, y pedid paz que lo envuelva todo. Luego toma el rosario y ora un misterio a la vez, deteniéndote a contemplar cómo lo hizo María, dejando que la palabra ilumine cada escena de la vida de Jesús, y terminando consagrándote a ti mismo, a tu hogar, a tus seres queridos, diciendo: te entrego todo, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo a diario y verás la diferencia. La oración no será más pesada, sino más ligera, ya no distante, pero cercana, ya no repetitiva, vacía, pero llena de frutos. El tiempo apremia, hermanos míos, porque el Señor nos dice que este es el momento favorable, este es el día de la salvación, un llamado a no posponer más la corrección del corazón, a resistir al diablo para que huya de vosotros, un enfrentamiento final donde sometemos todo a Dios, nos humillamos ante Él y vemos al enemigo retirarse. ¿Cuántas vidas están paralizadas porque posponen esta decisión? Porque prefieren el consuelo de la rutina a la urgencia de la palabra. Pero hoy es el día, ahora es el momento de romper con las disputas, con las divisiones, con las brechas, y dejar que el rosario sea el instrumento que Dios use para traer la salvación integral. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la gracia que estamos recibiendo juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre nos concederá, porque esta es su voluntad, que nos acerquemos a Él con corazones purificados, unidos en la fe. Gracias, amado Padre, por tu palabra que ilumina el camino de la verdadera oración. Gracias por estas enseñanzas que nos has mostrado hoy, por cada versículo que ha tocado nuestros corazones y nos ha alertado de los vacíos que hemos abierto sin darnos cuenta. Gracias por la gracia de entender que el rosario no es mera repetición, sino una escuela de intimidad contigo, y gracias a cada alma que está aquí escuchando, buscando más de ti. Te alabamos, Señor, por ser fiel al enseñarnos y corregirnos con amor, y por eso nos acercamos ahora con profunda gratitud por la luz que has arrojado sobre nuestra devoción. Venid, Espíritu Santo, Padre de los pobres, Consolador que desciende de lo alto, luz de nuestras almas, llenad los corazones de vuestros fieles y enciended en ellos el fuego de vuestro amor, como nos lo pides en tu palabra. Si tú, siendo malvado, sabes dar buenos dones a tus hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Empoderadnos ahora, llénanos con vuestra fuerza para que podamos aplicar estas verdades, para que nuestro rosario sea una oración viva, purificada y autoritaria. Nos ayude en nuestra debilidad, interceda por nosotros con gemidos que no podemos expresar, y haga cada palabra que salga de nuestros labios según la voluntad del Padre. Danos sabiduría para proteger nuestro corazón, renunciar al mal, unirnos en la fe y perseverancia para no abandonar este camino de verdadera oración. Señor, en esta hora de súplica, míranos con misericordia y cúbrenos con tu protección. Como prometes en el Salmo, que quien quiera que habite en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso descansará. Porque tú eres nuestro refugio y fuerza,
una ayuda muy presente en la angustia. Protégenos de todo mal, de toda opresión, de toda brecha que el enemigo intente abrir en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Salvad a nuestros seres queridos. Como dices que crees en el Señor Jesús, tú y tu casa seréis salvos. Tocará el corazón de los niños que están lejos, restaurará hogares divididos, traerá armonía donde haya conflicto y hará que la fe crezca en cada miembro de la familia, uniéndonos como un solo cuerpo en ti. Nos proveerás todo, Señor. Abrirás las ventanas del cielo a nuestras necesidades, nos darás pan de cada día, sabiduría para gestionar lo que nos encomiendes y multiplicarás nuestros recursos como hiciste con los panes y los peces, para que podamos ser una bendición para los demás. Sana nuestras heridas emocionales, trae paz que supere la comprensión, la alegría que surge de tu presencia y restaura la salud al cuerpo, como nos prometes amar. Sobre todo deseo que prosperes y que tengas salud, así como tu alma prospera. Danos vitalidad para servirte, restaurar lo que se ha roto y hacernos caminar en la nueva vida. Venid a mí, todos vosotros que estáis trabajando y cargados de peso, y os daré descanso, Señor Jesús. Hemos venido ahora, hemos cargado sobre las cargas de la culpa, la ignorancia espiritual, las repeticiones vacías, los corazones divididos. Hemos cambiado nuestras cargas por vuestra ligereza. Hemos descansado en vosotros que sois el buen pastor, y hemos declarado que nada nos separará de vuestro amor. En el nombre de Jesús, con toda la autoridad que nos has dado, creemos que estas oraciones se escuchan, porque todo lo que pides en oración, creyendo, recibirás. Sellamos esta súplica con fe inquebrantable y enviamos este clamor al cielo como incienso agradable, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, qué bendito camino hemos hecho juntos en este mensaje, viendo cómo la palabra de Dios nos guía hacia una oración más verdadera, más protegida, más fructífera, porque conozco los planes que tengo para vosotros. Dice el Señor, planes de paz y no de maldad, para daros el fin que esperas. Una promesa que resume todo lo que compartimos, mostrando que cuando rezamos el rosario con el corazón purificado, unidos y alineados con la voluntad del Padre, entramos en esta nueva realidad de abundante gracia, donde el enemigo ya no tiene lugar, donde la familia se restaura, donde reina la paz en el hogar. Celebremos esta verdad que se nos ha revelado, porque ahora sabes cómo cerrar las brechas, cómo invocar al Espíritu, cómo proteger el corazón. Y esto lo cambia todo, transforma el hábito en poder, la rutina en un encuentro vivo con Dios. Somos un cuerpo unido en esta fe, y por eso os pido, seguid caminando con nosotros, dejando vuestros likes, suscribiéndoos al canal si no lo habéis hecho ya, activando la campana para no perderos ninguna palabra que el Señor nos envíe, y en los comentarios compartid desde donde nos escucháis, vuestra ciudad, vuestro breve testimonio de cómo este mensaje tocó vuestro corazón, para que podamos orar unos por otros y fortalecer esta red de gracia. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí, y tu historia importa para Dios y para todos nosotros. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños. No dejes que esta oportunidad se te escape de largo. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos.
Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún quiere revelarte mucho más. Recuerda siempre que Dios es mayor y su presencia es nuestra fortaleza. Confía en Él y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te proteja, que haga que su rostro brille sobre ti y tenga piedad de ti. Levanta su rostro sobre ti y te da paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.